Bueno, y después de este video donde miramos el contraste de las medidas que ha tomado Claudia López en Bogotá y Iván Duque en Colombia, le damos la bienvenida al concejal Manuel Sarmiento. Manuel Sarmiento es abogado de la Universidad Externado y es actualmente concejal por el Polo Democrático Alternativo. Concejal Manuel Sarmiento, buenas tardes. Hola Sara, buenas tardes, un saludo a ti muy especial, a Andrés también mis saludos, felicitarlos por ya casi 2 horas de trabajo continuo aquí en esta previa, este importantísimo debate. Gracias, concejal. Lo invitamos a usted, a su equipo y a los que nos siguen viendo a través de las redes sociales a que sigan esta transmisión, la verdad, sobre el manejo del COVID-19 y que nos comenten en las redes sociales con numeral las medidas de Duque son. Hemos logrado ser primera tendencia nacional desde cerca del mediodía. Concejal, voy a tratar de ser muy breve, pues usted, me imagino, está en sesiones del Consejo de Bogotá discutiendo el plan de desarrollo y analizando la política de la alcaldesa. Y es esa misma pregunta. ¿Cómo le está yendo a la alcaldesa Claudia López en el manejo del COVID-19? Pues yo creo que en general las medidas tomadas por la alcaldesa Claudia López han sido bastante acertadas y han contrastado con las medidas muy insuficientes por parte del gobierno nacional. Y creo que es fácil encontrar las diferencias que existen entre la forma como ha tratado de atender la emergencia el presidente Iván Duque y las medidas y políticas que ha venido implementando la alcaldesa Claudia López, diferencias que se han expresado en discusiones públicas que son ampliamente conocidas. Comencemos por la principal. Cuando inició la crisis, como lo explicó muy bien el senador Robledo, el presidente Duque era muy vacilante frente a la medida tan necesaria de establecer una cuarentena general, un confinamiento. Fue gracias a que mandatarios locales, como la alcaldesa Claudia López principalmente, tuvieron la iniciativa de establecer este tipo de medidas a través de lo que en su momento se denominó el simulacro de aislamiento, que eso llevó y obligó a Iván Duque a que cambiara una estrategia que tenía montada y que no incluía una cuarentena general. Yo creo que eso ha sido acertado. Digamos que Claudia López, junto con otros mandatarios locales como Felipe Germán, le han marcado como el norte de lo que se debe hacer a nivel nacional al gobierno nacional, que ha sido muy desacertado. Además de esto, pues Claudia López ha explicado y ha aclarado que estas medidas de aislamiento, de cuarentena, se requieren para ganar tiempo y mejorar las condiciones y la capacidad del sistema de salud, y no solamente diseñó un plan para aumentar el número de camas de cuidados intensivos y para aumentar el número o la capacidad de diagnóstico a través de las pruebas que se deben hacer, sino que ha venido ejecutando ese plan de acuerdo con las capacidades que tiene el distrito. Ahora, aquí hay que recordar una cosa es una ciudad como Bogotá y otro muy diferente son las responsabilidades del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene más presupuesto, tiene una chequera más grande, por eso buena parte de las responsabilidades para atender adecuadamente esta emergencia están en cabeza del presidente de la República. Y lo otro en que Claudia López ha acertado es en su preocupación por atender y garantizar derechos básicos de la población bogotana y particularmente de la población más vulnerable. Y esto tiene que ver con garantizar el derecho a la alimentación, con garantizar un ingreso básico, un ingreso mínimo para las familias más vulnerables para que puedan sobrevivir en medio de esta cuarentena. Y algo que quiero destacar es que Claudia López ha sido capaz de reconocer algunos errores y corregir. Por ejemplo, cuando inició esta crisis, la alcaldesa estaba muy enfocada en que las medidas para la atención social de la emergencia tenían que entregarse a personas identificadas bajo criterios que se basaban exclusivamente en el puntaje del CISBEN. Esto pues generaba una serie de problemas, demoras, exclusiones, y desde el polo pues digamos le planteamos la necesidad de cambiar ese criterio exclusivo del puntaje del CISBEN e incluir otro tipo de criterios, como el criterio de identificar geográficamente los barrios con mayores necesidades y llegar allá a través de la administración con mercados y con subsidios en especie. Esto se corrigió oportunamente y bueno, ya en este momento han disminuido las protestas de las comunidades por la falta de comida, y las cifras demuestran, por ejemplo, que ya se le han logrado, o la administración distrital le ha logrado llegar alrededor de 500.000 familias, uniendo distintos tipos de ayudas, ya sean monetarias o sean en especie. Es decir, eso digamos, ha mejorado en algo las condiciones en las que se encuentran las familias vulnerables para aguantar esta cuarentena. En general, creo que es acertado, digamos, y muy importante, que ha marcado un norte para todo el país.
Sin duda, concejal, y más en una ciudad tan compleja como es la capital, Bogotá. Concejal, sabemos que en estos momentos ustedes están discutiendo en el Consejo, en el Cabildo, el plan de desarrollo distrital y pues en todo el país los distintos planes de desarrollo locales. En el caso de Bogotá, ¿se ha concebido la pandemia y las discusiones que ustedes han tenido con la alcaldía mayor? ¿Se está concibiendo un escenario ahora con esta pandemia del COVID-19 para el plan de desarrollo? Sí, el plan de desarrollo se formula sobre la base de entender que la realidad de Bogotá es muy distinta a la que teníamos hace meses como consecuencia de lo que ha generado la pandemia en la capital de la República. Incluso entre el momento en que se presentó el primer borrador del plan y su radicación en el Consejo, entre esos dos momentos se presentó esta crisis y el plan de desarrollo, su contenido tuvo unos cambios muy importantes. En esa medida, el plan está enfocado en dos cosas principalmente. Uno, en establecer una nueva política social con una serie de medidas novedosas que no existían antes, enfatizando en reducir, por ejemplo, la pobreza monetaria, estableciendo un ingreso mínimo para las familias vulnerables a través de distintos tipos de subsidios, ya sean monetarios o en especie, ampliar los servicios sociales que presta la alcaldía para personas con discapacidad, para jóvenes vulnerables, etcétera. Pero no solamente se plantea la idea de mejorar, ampliar las políticas sociales, sino también plantea la idea de la reactivación económica. Son dos ideas que están centradas en todas las disposiciones del plan de desarrollo. En eso pues venimos ya discutiendo ya hace varios días en el Consejo algunas medidas. Desde el Polo hemos resaltado cosas importantes del plan, como por ejemplo implementar un sistema distrital de cuidado para no solamente reducir el trabajo no remunerado de las mujeres que hacen en el hogar, sino también para generar empleo, para mejorar los ingresos de las mujeres, darles independencia económica, y eso también lleva como consecuencia una reducción del machismo. Y este tipo de cosas que hemos resaltado, y también hemos hecho unas propuestas puntuales para que se modifiquen ciertos aspectos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la política de reactivación económica, hemos insistido y vamos a seguir insistiendo que uno de los sectores estratégicos que debe estar en la columna vertebral del programa de reactivación económica es la industria manufacturera. Es un sector económico que genera un número importante de empleos, además son empleos formales, de buenos ingresos, y es un sector que la historia de la humanidad ha demostrado que es fundamental y que funciona como un motor de crecimiento y desarrollo económico. Yo creo que en general es muy positivo los avances del plan de desarrollo y por supuesto desde el Polo estamos haciendo unos cambios que corresponden también a los acuerdos programáticos que hicimos con Claudia López cuando firmamos y avalamos su candidatura a la alcaldía. Concejal Sarmiento, no, conociendo su trayectoria, si no estoy mal, usted es un gran defensor de la ETB. Usted tuvo una participación muy importante en la defensa en los intentos de privatizaciones de las anteriores administraciones distritales. En esta pandemia, ¿qué papel está jugando la ETB o qué papel puede llegar a jugar la ETB? Bueno, Andrés, los hechos nos siguieron dando la razón a quienes nos opusimos y derrotamos la privatización de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, porque ha demostrado la importancia de que el Estado cuente con una empresa de telecomunicaciones, sobre todo en esta crisis. Por ejemplo, ETB fue la primera empresa de telecomunicaciones que en Bogotá comenzó a ampliar sus planes que tenía con los usuarios y sobre todo sus planes de Internet. Lo hizo en primer lugar en lo que tiene que ver con las entidades públicas para quienes prestan sus servicios, y también después lo hizo para favorecer a los hogares, para que tuvieran una mayor capacidad en banda ancha y pudiesen realizar las distintas labores que se requieren hacer a través de este servicio tan importante. Y ahora pues en el plan de desarrollo estamos insistiendo, y también es un punto importante del plan, que debe de ser una empresa estratégica que tenga dos propósitos fundamentales. En primer lugar, un programa de masificación del servicio de Internet. El índice de penetración de este servicio en Bogotá es muy bajo, de alrededor del 23%, es decir, solamente 2 de cada 10 personas en Bogotá tienen acceso a un servicio de Internet fijo, de alta capacidad, de altas velocidades. ETB como empresa pública y aprovechando el despliegue de su red de fibra óptica puede iniciar y promover un programa de masificación de un servicio que la ONU ha considerado como un derecho humano de primer nivel, pero además ETB debe ser una protagonista en la implementación de una estrategia de ciudad inteligente, que Bogotá aproveche una serie de avances tecnológicos que tienen que ver con los avances en las telecomunicaciones
para solucionar problemas que hoy tenemos en Bogotá. Por ejemplo, en Europa, en algunas ciudades tienen un sistema de sensores en las zonas de laderas para advertir cuándo se van a presentar derrumbes. En Bogotá tenemos un grave problema porque muchos de los barrios de origen informal se construyeron en las lomas, en las zonas de laderas, están en alto riesgo. Hay cerca de 8.000 familias que están en esta situación y la ETB, junto con otras entidades como LIDER, podría liderar una solución tecnológica que permita el uso de este tipo de tecnologías para proteger la vida de las personas y advertir de manera previa cuándo se puede presentar un deslizamiento. Concejal, voy a robarle una última pregunta, pero sé que es de su mayor estudio y es en esta crisis sanitaria, un debate que ha surgido en Bogotá es el debate sobre el Hospital San Juan de Dios, el plan de recuperación del Hospital San Juan de Dios. Hemos visto que ciertos personajes públicos han salido a decir que el San Juan de Dios ya estaba listo, totalmente equipado, que eso se desatendió, que el plan iba. ¿Cuál es la realidad del San Juan de Dios y cuál es la apuesta que está haciendo la administración de Bogotá en cabeza de Claudia López, la Alianza Verde y el Polo Democrático con un patrimonio tan importante como lo es el San Juan de Dios y la red hospitalaria de Bogotá? Bueno, desde el Polo frente al San Juan de Dios hemos tenido como criterio principal la exigencia de que el complejo hospitalario se recupere y que además se recupere como un hospital público, o sea, que no sea privatizado. Por eso es que el año pasado nos opusimos a la alianza público-privada impuesta por el alcalde Peñalosa y votamos de manera negativa esa iniciativa. Peñalosa dejó casi firmado ese contrato. No es cierto que eso lo haya definido la alcaldesa Claudia López. Peñalosa abrió esa licitación y dejó prácticamente firmado ese contrato. Cuando llegó Claudia López, el proceso contractual estaba muy avanzado y de acuerdo con las leyes colombianas, pues no era posible revertir ese proceso porque las empresas, las multinacionales que estaban participando ya habían presentado sus respectivas ofertas. Y en esto pues hay que ser sensato y digamos no es fácil o es absurdo plantear que un proceso contractual se pueda terminar así como así, porque eso implica muchos riesgos financieros, incluso para el Estado por las demandas que se presentan y las indemnizaciones. Pero aquí también, y con el movimiento de Gustavo Petro, he tenido un debate público en Twitter sobre este y otros temas, pero han sido muy críticos de la idea de esta APP en el San Juan de Dios. Yo en eso estoy de acuerdo, pero se les olvida, al senador Gustavo Petro se le olvida, por ejemplo, que en el Plan Especial de Manejo y Protección que él adoptó, que su gobierno adoptó sobre el San Juan de Dios, incluye la posibilidad de entregar edificios del San Juan de Dios en concesión o de entregarlos en alianzas público-privadas. O sea, lo que él tanto está cuestionando en este momento, pues fue algo que él avaló en el Plan Especial de Manejo y Protección que él adoptó en su gobierno sobre el San Juan de Dios. Es decir, es una contradicción, es cuando nos dice que él está en contra de la privatización del transporte público y en contra del modelo Transmilenio, y resulta que él prorrogó los contratos de Transmilenio y de las troncales. Y lo otro, pues que se ha generado una discusión es que el movimiento de Gustavo Petro ha planteado que se requiere reabrir ya el San Juan de Dios para ya atender o ampliar la capacidad hospitalaria de la ciudad. Y eso es bien absurdo, porque en realidad el San Juan de Dios, pues sí, tiene unas camas que se mejoraron y un espacio que se recuperó, pero pues el complejo grande, el complejo completo del San Juan de Dios está muy deteriorado y no está en este momento en las condiciones para que sea adaptado para poder atender la emergencia. Le agradecemos muchísimo su intervención en esta previa. Lo hemos visto muy juicioso, trinando con nuestro hashtag Las Medidas de Duque Son. Lo invitamos a seguir trinando, a que nos ayude a mantener esta tendencia de este importante debate contra el ministro de Salud y el ministro de Hacienda, la verdad sobre el manejo del COVID-19. Entonces, muchísimas gracias por su interesante intervención acerca de Bogotá. Y esperamos que tengan buen día y nos siga acompañando la audiencia de este debate. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, todo el mundo muy pendiente del debate de control político que creo que ya inicia en los próximos minutos y que nos va a aclarar muchas verdades de la forma como tan equivocada como el gobierno nacional de Iván Duque ha manejado esta crisis.